nosotros nos podemos quedar en la anécdota. Y la anécdota fue que unas familias palestinas vivían en el norte de Jerusalén y fueron desalojadas porque vivían en casa de judíos y no pagaron el alquiler. Y la Suprema Corte de Justicia ordenó su desalojo. Y eso fue vendido por redes sociales como que estaban haciendo la limpieza étnica. Además, debe sumarle películas que se subieron a TikTok. Esto empezó por una guerra en TikTok, en donde palestinos le pegaron a ortodoxos judíos y los subieron a TikTok. Eso provocó que la extrema derecha, con tintes fascistas dentro de Israel, o sea, judíos, fuesen a buscar a los palestinos en la puerta de Damasco y los provocasen. El hecho de las limitaciones en el Monte del Templo es relativamente secundario, porque siempre hubo limitaciones en cantidad de gente que entraba. Pero te fijas en las banderas verdes que están haciendo ahí, que lo que ocurrió fue que subieron al Monte del Templo personas de Hamás. Las banderas verdes son banderas de Hamás. Entonces, todo esto que acabo de explicar ahora es irrelevante. No es importante porque es un detalle que fue cómo se encendió la mecha, pero se podía haber encendido por esta mecha o por cualquier otra. No es la verdadera razón del conflicto. ¿Por qué? Porque primero, hay un conflicto grande y es que jamás no acepta para nada la existencia de Estado de Israel. No es lo mismo que Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas sí acepta convivir con Israel y el territorio se divide en dos. Está la Franja de Gaza, con 350 kilómetros cuadrados, gobernada por Hamas, y la autoridad palestina que gobierna solamente Cisjordania. La razón real de lo que estamos viendo ahora es cuando asumió Joe Biden como presidente de Estados Unidos, Mahmoud Abbas tenía miedo que la política de derechos humanos le salpique negativamente y anunció que iba a llamar a elecciones cuando no llamaba a elecciones desde el año 2005 y 2006. No había elecciones, llamó a elecciones, las encuestas daban una victoria aplastante de Hamás. Decidió anular las elecciones. Nadie protestó porque todos entendían que es mejor Mahmoud Abbas que Hamás. Hamás prometió, no hay elecciones, vamos a incendiar el Medio Oriente. ¿Por qué jamás tiene, además del interés, obviamente, de derrocar, ¿no?, a la autoridad palestina, hacia afuera, hacia Israel, esta pelea constante? ¿Qué le pasa al Hamas? Que este grupo radical, además bueno, que sabemos, pues, ¿no?, ha actuado de diferentes maneras durante décadas. El Hamas está viviendo días terribles. Gladys, te lo voy a explicar de la siguiente manera. El Hamas tenía un presupuesto anual de 500 millones de dólares. Él conseguía esos 500 millones de dólares anuales a través de tres fuentes. Uno, la autoridad palestina le daba dinero de impuestos. Dos, metían dinero por abajo de la tierra, principalmente de donantes como Qatar. Tres, metían productos por abajo de la tierra en túneles y cobraban impuestos por eso. Y así tenían dinero. En el año 2013, Egipto hace un golpe de Estado y sube al poder a Abdel Fattah al-Sisi y cierra la penetración de túneles por Egipto. En otras palabras, se quedaron sin dinero. Y este hombre que muestran ahora en imagen, Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, no le entrega más dinero jamás. O sea que jamás no tiene fondos. Ahora, en un momento de crisis como esto, es propicio para Hamas, ante las quejas internas, sacar el problema hacia afuera, lo que se llama habitualmente chivo expiatorio. Este es el momento oportuno, por más que Hamas intentó en el último mes encender la mecha varias veces. Lo que pasa es que no se informaba mucho en la prensa, pero hubo 3 intentos de atentados muy fuertes y más o menos 15 desbaratados. Justo prendió en el mes de Ramadán la mecha, pero se intentó antes, ¿eh? Jamás es la separación palestina de los hermanos musulmanes. Nacieron en la Franja de Gaza en el año 1987. Ajá. ¿Y cuándo arranca ese ataque contra el pueblo de Israel por parte de Hamas? Siempre, desde el momento que empezó, porque los hermanos musulmanes, ¿cuál es la filosofía de los hermanos musulmanes? No aceptamos la presencia judía y cristiana como Estado independiente. Un judío y un cristiano puede vivir bajo el Islam, pero es un dhimmi, es un ciudadano de segunda que debe adaptarse a las leyes del Islam. Ahora, Occidente nos infecta, dirá un musulmán radical, con lo que se llama jahilía. Por ejemplo, fíjate cómo estás vestida tú. Tú estás vestida como una mujer, presentadora de televisión, hombros libres,
Eso, un radical islámico te va a decir, eso es jahiliya, significa infección de Occidente, tu cultura es ajena a nosotros y por eso voy a hacer atentados. En Estados Unidos, que es la principal potencia de la jahiliya, en Gran Bretaña, que es la cuna de la democracia, en Francia, la Revolución Francesa. No es un problema contra Israel, es un problema contra la cultura de la jahiliya. En el caso de Hamas, su problema es con Israel. En el caso de ISIS, con el mundo. En el caso de Al-Qaeda, con el mundo. En el caso de Hezbollah, con el Líbano. Se puede moderar, el Medio Oriente está cambiando y entre otras cosas está cambiando porque el petróleo ya no es importante y los locos con dinero no pueden difundir su locura porque les falta dinero. No quiero hacer comparaciones con un país de Sudamérica que tiene muchísimo petróleo y durante años compró apoyo en Sudamérica a golpe de talonario. Cuando tienes dinero y eres un loco, compras locura. Claro. Entonces, con un Medio Oriente sin petróleo es una buena noticia para la paz. ¿Cómo se alimentan estos, como ya denominas tú, locos, estos radicales? ¿Cómo se alimentan, aparte del financiamiento que tú describes, desde el punto de vista psicológico, ideológico? Te digo tres para no marear a tu audiencia tampoco. Primero, están convencidos que todo lo que hizo Mahoma es imitable. Y no te puedes reír de Mahoma. Por ejemplo, Charlie Hebdo, ¿te acuerdas cuando Sí. mataron a los periodistas? Entonces, si tú consideras que todo lo que hizo Mahoma es perfecto y todo es imitable, por ejemplo, te casarás con una niña de 6 años, porque Mahoma se casó con Aisha, que tenía 6 años, y tuvieron su primera relación sexual a los 8 o a los 9. Hay una discusión interna a qué edad tuvieron su primera relación sexual. Si Mahoma es perfecto y todo lo que hizo es perfecto, puede hacer eso también, Gladys. Mm. Entonces ahí tienes una variable. Otra variable es diferenciar el mundo entre todo lo que es Islam y lo que será Islam. Se llama la casa del Islam y la casa de la espada. Y la tercera variable es todo Occidente es jahiliya, es infección. Y nosotros tenemos que curarnos de esta infección y si los musulmanes actúan como occidentales, también se los puede matar. ¿Sabes quién dijo esto? El líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, fue el que impuso el asesinato de musulmanes infectados, según él, por jahiliya.